El título del sermón de hoy es Discípulos libres y fieles. Estamos en una serie que se titula Discípulos y estamos tratando de identificar cuáles son los principios del discipulado que pone Cristo. El discipulado que Cristo hizo con sus discípulos y que le propuso a los apóstoles para que hagan en todo el mundo. Y quiero comenzar con un versículo que está en Mateo, capítulo 5, versículo 20, que dice así: les advierto, esto lo dice Jesús, a menos que su justicia supere a lo de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Cuando Jesús dice que nunca entraremos en el reino de los cielos, a no ser que tengamos una justicia mayor que la de los dirigentes religiosos o los fariseos, no es que Él nos está castigando por eso, sino que Él menciona una imposibilidad. Si yo quiero entrar en el reino de los cielos, tengo que tener la justicia que es diferente a la de los maestros de la ley religiosa y a los de los fariseos. Si lo actualizaríamos, este versículo a hoy, Jesús estaría diciendo que tendríamos que tener una justicia que supere a los doctores en teología y a la de los fariseos. ¿Quiénes vendrían a ser los fariseos de esta época? Y no se ofenda a nadie con lo que voy a decir. Pero Él está diciendo, tienen que tener una justicia mayor a los doctores en teología y a aquellos que se consideran conservadores en la iglesia. Y dice que esa justicia no sirve para nada en el reino de los cielos. No es que sirve algo, no sirve para nada. Nunca vamos a experimentar el reino de los cielos si no superamos a la justicia de los fariseos y de los que enseñaban la ley. Parece que este tipo de justicia, hay un tipo de justicia que parece justicia, pero que no lo es. Y generalmente esta justicia, que no sirve para nada para el reino de Dios, parece que se concentra especialmente en los dirigentes religiosos y en aquellos que van a una iglesia y que se consideran que saben mucho acerca de la religión. Y esto es tremendo, porque pareciera entonces que estamos predicando acá que no hay que ir a la iglesia, desde ahora no vayamos a la iglesia. No estamos predicando eso. Estamos predicando que entonces tenemos que descubrir cuál es la verdadera justicia. ¿Y cuál era la justicia que tenían los maestros de la ley religiosa y la de los fariseos? Para entender esta justicia de los maestros de la ley religiosa y de los fariseos, tenemos que entender un poco la historia de Israel. Y cómo llegaron ellos a experimentar o a tener esta justicia. Y Israel tenía el mismo problema que tiene la sociedad ahora. Israel tenía el problema del péndulo. ¿Qué quería decir? ¿Cuál es el problema del péndulo? El problema del péndulo es que el ser humano tiene una posición que es equivocada y cuando se da cuenta que es equivocada, ¿qué hace Satanás? Lo lleva al otro extremo. Y se hace otra posición contraria, que por ser contraria, la gente que es contraria piensa que porque es contraria está en la verdad porque aquella descubrieron que era mentira. Pero no, yo me puedo ir al otro extremo y también estoy en la mentira, a pesar de que estoy contrariado con aquel que descubrí que tiene la mentira también. No sé si me explico. El hecho de que estés en la vereda del frente no quiere decir que estás en otra calle. ¿Ok? El hecho de estar en la vereda del enfrente no quiere decir que estamos en la otra calle. Y por eso el hecho de que vos te des cuenta de los errores que tiene aquel que está en la vereda del frente no te hace estar en otra calle. Porque sí puede ser que el que está en la vereda del frente tiene ciertos errores y que también te señala a vos, porque vos tenés también otros errores, pero los dos están en la misma calle y se pelean en uno contra el otro sin darse cuenta que simplemente son antagonistas, pero que están en el mismo espíritu.
Y por eso Israel tenía el problema del péndulo. ¿Y cuál era el problema del péndulo? O sea, cuando Dios liberó a Israel de Egipto, Israel caminó 40 años en el desierto, después entró a Canaán, y en Canaán Dios puso jueces. Y Dios les dijo, miren, no adoren a dioses ajenos, sigan en relación conmigo porque les va a ir bien. Pero sin embargo, el pueblo de Israel no entendía esto y entonces entró en un periodo que nosotros le llamamos de libertinaje. Y especialmente ese periodo de libertinaje se dio en la época de los jueces. Lean el libro de los jueces y van a ver que hay cosas que aparecen allí que uno se sorprende, porque ni en los pueblos paganos parecía que hacían las cosas que hacía el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque después de dejar a Dios, ellos se fueron para el libertinaje y fueron incluso adquiriendo las costumbres de los pueblos paganos, y no solamente que adquirieron las costumbres, sino que las sobrepasaron aún. Y el libro de los jueces define esta época, que es interesante. La define así, en Jueces 21-25 dice, en aquella época aún no había rey en Israel y cada cual hacía lo que le daba la gana. ¿Leyeron ese versículo en el libro de Jueces? Cada cual hacía lo que le daba la gana. Entonces, ¿qué pasaba? Cada cual hacía lo que le daba la gana y entonces ellos como resultado eran oprimidos por los pueblos. Y cuando eran oprimidos por los pueblos en la época de los jueces, ellos decían, Señor, estamos mal. Y cuando ellos clamaban a Dios, ¿qué hacía Dios? Levantaba un juez, ellos volvían a Dios, Dios los liberaba, pero una vez que Dios los liberaba, nuevamente se iban al libertinaje, y una vez que se iban al libertinaje, nuevamente eran oprimidos por un pueblo vecino. Ellos clamaban a Dios y Dios en su amor respondía, levantaba un juez, los liberaba. Ellos estaban con Dios un poquito, pero de vuelta volvían al libertinaje. Y así era el ciclo. Entonces en aquella época no había rey en Israel y cada cual hacía lo que le daba la gana. Y pareciera que la receta, ¿cuál era la receta para el que escribe? ¿Cuál sería la receta para solucionar esto? Un rey. Un rey. Ahora, sin embargo, ¿Dios quería que tengan un rey? Es interesante porque el que escribe Jueces parece dar como que si se necesita un rey para que cada uno no haga lo que le diera la gana. Sin embargo, cuando el pueblo pide un rey, Dios dice, esa no es la receta. ¿Qué era lo que buscaba el pueblo con un rey? Ellos decían, si tenemos un rey, el rey no va a dejar que cada uno haga lo que se le dé la gana. Y entonces así vamos a entrar en orden. Pero sin embargo, vino un rey y resulta que sí, había un rey que por ahí se portaba bien y todo el pueblo se portaba mal, pero venía un rey que se portaba mal y ¿qué pasaba con el pueblo? Todo el pueblo se portaba mal. Y así entonces ese ciclo de libertinaje y de caídas y de levantadas comienza también en la historia de Israel. Y entonces así, después de los reyes, después de haber sido advertidos que no se aparten de Dios, no era porque Dios los iba a llevar cautivos, sino porque el resultado de perder la protección de Dios era el cautiverio. Y entonces ellos llegaron al cautiverio y llegaron al tan famoso cautiverio babilónico después de tantas idas y venidas. Y ya el pueblo no quería saber con el cautiverio, el pueblo aprendió que no debía separarse de Dios. Con el cautiverio en Babilonia, el pueblo entendió que el libertinaje era malo. Que el libertinaje era malo. Entonces ellos ahora también aplicaron una receta para esto del libertinaje. ¿Cómo podemos hacer una vez que salimos de Babilonia, después de estar 70 años allí esclavos, cómo podemos hacer para no tener esta vida libertina, esta vida que nos separa de Dios, que nos separa incluso de las leyes de Dios? Y entonces ellos, ¿qué propusieron como receta? ¿Qué propusieron? Ellos propusieron, desde ahora vamos a controlar y obligar en la vida espiritual. Y ya esto, que cada uno adore a Dios, eso no, ya no. Ahora vamos a regir y controlar todo. Y entonces, a raíz de esa nueva perspectiva, de esa nueva receta, ¿a qué llegó el pueblo? Llegó a lo que se llama legalismo. Vamos ahora a cumplir todas las leyes. Es más,
Ellos dijeron, vamos a poner incluso más leyes, para que esas leyes nos protejan de no abolir la ley real. Entonces, alrededor de los mandamientos pusieron un montón de mandamientos para no caer en los mandamientos principales. Entonces empezaron a obligar absolutamente todo y empezaron a regir la vida de todos los del pueblo, hasta en los mínimos detalles regían la vida religiosa de cada uno del pueblo. A tal punto que nosotros llegamos a leer en Nehemías, un gran líder, que tenía muy buenas intenciones. Sin embargo, la receta que aplicaba, la vemos en el libro de Nehemías, y no sé si ustedes se han sorprendido de esto, pero fíjense cómo actuaba Nehemías cuando infringían la ley de Dios. Decía él, vi también en aquellos días que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod y de otras naciones, pero no sabían hablar la lengua de los judíos. Discutí con ellos y los maldije. A algunos de ellos los golpeé y les arranqué el pelo y los obligué a jurar por Dios que no permitirían más que sus hijas e hijos se casaran con extranjeros, ni aceptarían como esposas para sus hijos o para ellos mismos a las mujeres de ellos. Y muchas veces nosotros presentamos a Nehemías como el gran líder de Israel, y quiero decirles que lo que Nehemías hizo fue una barbaridad. A veces nosotros, sin entender los principios del reino de Dios, utilizamos los principios del Antiguo Testamento como si fueran los principios que hay que seguir en la iglesia. Entonces decimos, Nehemías, ¿vieron? Los agarró de los pelos a los que se portaban mal. Por lo tanto, bueno, nosotros no vamos a agarrar de los pelos a alguien, pero nosotros le vamos a decir a la gente cómo se tiene que vestir, cómo tiene que comer, cómo tiene que adorar, cómo tiene que hacer las cosas. No, eso no está bien. No está bien. No es la receta. La receta no es un rey que controle, la receta no es el control y la obligación. Y hay algo que debemos entender las iglesias cristianas, que parece que no lo hemos entendido creo que cuando se entienda esto, nos vamos a transformar en el pueblo final, es que el control y la obligación no tienen nada que ver con el reino de Dios. Nada que ver con el reino de Dios. Por más que nosotros tengamos muy buenas intenciones, el control de la obligación no va con el espíritu de Cristo. Y por eso Nehemías, por más que me guste, por más que escribió un libro de la Biblia, se equivocó, hermanos. Nehemías se equivocó, no hizo lo correcto. Lo hizo sinceramente, pero no hizo lo correcto. Y es necesario que tú y yo entendamos eso. Porque si no, si nuestra justicia no llega a ser mayor que la de los fariseos, escribas y fariseos, nunca entraremos al reino. Estas fueron todas las cosas, esta actitud de Nehemías, que después la siguieron todos los líderes, hicieron que surjan los fariseos. ¿Qué eran los fariseos? Era un grupo que trataba de que toda la gente cumpla la ley de Dios por medio del control y la obligación. Ellos hicieron un manual, y no tengo nada de malo con el manual de iglesia, porque ya sé que alguien se va. Pero escuchen bien, no tengo nada de mal, para mí, yo no tengo nada en contra del manual de iglesia cuando el manual de iglesia nos enseña cómo dirigir una junta, cómo manejar las finanzas de la iglesia, cómo dirigirse en los procesos administrativos. Pero cuando el manual de iglesia quiere meterse en la vida cristiana, tengo mucho problema, porque eso va en contra del reino. Eso no quiere decir que no podamos decir cómo tiene que vivir la gente, pero obligar a la gente a algo espiritual es algo que va en contra del reino de Dios y tenemos que entenderlo. Y hoy quiero demostrarlo. O sea, no quiero simplemente dar mis pareceres. Por eso Jesús dijo, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. A no ser que tu justicia supere a la justicia que viene por la obligación o porque tú tienes que hacer porque yo soy.
Yo no hago esto porque soy adventista. Yo no hago esto porque mi iglesia me lo prohíbe. Si tu justicia no supera, por más que no lo hagas, no sirve absolutamente de nada. Porque lo que viene por el control y la obligación es una justicia que para el reino de los cielos no sirve. Es por eso que nosotros no bautizamos niños. Porque los niños, sí, como son inmaduros, necesitan, en la medida que van madurando, necesitan la guía de los padres que los controlen y que los obliguen a ciertas cosas porque ellos en su inmadurez no las entienden. Pero nuestro rol como padres es que ellos se lleguen a emancipar a cierta edad y que ellos comiencen a tomar decisiones por sí mismos y ya no por obligación ni por control, sino porque han aprendido a entender la vida. No sé si me hago claro. Pero en el reino de Dios no bautizamos a niños porque en el reino de Dios no existe el control y la obligación. Porque eso genera una justicia externa, pero una justicia interna. Y esa justicia externa no sirve de nada para el reino de Dios. El control y la obligación son contrarios al reino de Dios. Y hay un principio del reino que lo pongo aquí. Alguien puede tener un buen objetivo que alcanzar, pero si yerra en el camino para alcanzarlo, nunca lo alcanzará. O sea, yo puedo tener un muy buen objetivo, pero si yo utilizo un método para alcanzar ese objetivo que no es el método aprobado por el reino de Dios, ese objetivo no se alcanza. Y por eso a Dios no le interesa que yo trate de alcanzar objetivos correctos con medios incorrectos. ¿Cuál era el método de Cristo? ¿Y cuál era el método de Cristo especialmente que le quería enseñar a sus discípulos y para ser discípulos? Vamos a leerlo, esto está en el Deseado de toda la gente, es página 452. Dice así: no es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son quienes procuran violentar las conciencias. ¿Quién es el que utiliza el control y la obligación? Satanás. ¿Cristo lo utiliza? No. No es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. Qué lindo sería que entendiéramos esto, especialmente los cristianos. Porque en el nombre de Cristo se hicieron las guerras más horrorosas de la historia. Es más, en el nombre de la religión, generalmente se hacen estas guerras que lo único que hacen es pisotear a la religión. Y entonces sigue diciendo esta cita: esta gente confederada con Satanás, pretextándoselo, ¿por qué? Por la justicia, los hombres que están confederados con los ángeles malos acarrean sufrimientos a sus prójimos, a fin de convertirlos a sus ideas religiosas. O sea, no están hablando de que los malos quieren llevarlos a la droga, quieren llevarlos al... No, dice que la gente que está confederada con Satanás quiere usar la fuerza para convertir a otra gente y hacen sufrir a la gente para convertirlos a sus ideas religiosas. Pero Cristo está siempre manifestando misericordia, siempre procura conquistarlos por la revelación de su amor. Cuando esa cita dice siempre, ¿qué quiere decir siempre? ¿Qué quiere decir siempre? Siempre quiere decir siempre. Siempre. No es que a veces Jesús usa la fuerza o la obligación, sino que siempre, siempre procura conquistar Jesús a una persona por la revelación ¿de qué? De su amor. Siempre. A ver, ¿qué es siempre? Es siempre. Todo el tiempo. Siempre. No hay excepción. Siempre. Siempre Cristo procura conquistar a una persona por la revelación de su amor. Si Cristo quiere conquistar a alguien que es malo, ¿por medio de qué lo va a hacer? Si Cristo quiere vencer a Satanás, ¿por medio de qué lo va a vencer? Por la revelación de su amor. Si Cristo quiere convertir a alguien, ¿por medio de quién de qué lo va a convertir?
¿Revelándole qué? Su amor. ¿Qué es lo que le propone Jesús a sus discípulos? Y escuchemos bien esto, iglesia de Forest City. ¿Qué es lo que Jesús nos propone a nosotros? Aquí está cómo se maneja fuera del reino de Dios las cosas. El control y la obligación nos lleva al libertinaje o al legalismo. Y quiero decirles, esto no lo entienden muchas personas, pero donde ustedes ven personas legalistas, ¿vieron esas personas legalistas que les gusta estar criticando a otras personas que no hacen las cosas como ellos y que el mundo está entrando a la iglesia y que esto, que el otro? ¿No se dan cuenta estas personas legalistas que lo que hacen es provocar el libertinaje que ellos están criticando? Donde ustedes vean una iglesia libertina es porque antes hubo una iglesia conservadora. Y donde ustedes vean una iglesia conservadora, la generación que venga después de esa iglesia se va a transformar en una iglesia libertina. Porque los libertinos llegan a un momento que se dan cuenta que el libertinaje no sirve para nada, que el pecado no sirve para nada, y entonces ahora dicen, ahora vamos a seguir la ley de Dios. Y empiezan a poner un montón de tradiciones y normas para seguir la ley y se vuelven conservadores. Y los conservadores empiezan a predicar que hay que seguir la ley, y entonces llegan los hijos, comienzan a sentirse tan asfixiados que dicen, me cansé del conservadurismo, ahora me hago totalmente libertino. Y así están, de un péndulo como la historia de Israel. El libertino provoca conservadores y el conservador provoca libertinos. Y por eso Jesús no quiere ni libertinaje ni legalismo. ¿Qué quiere Jesús? Jesús quiere fidelidad. Eso es lo que quiere Jesús. El problema es que la fidelidad nunca se la puede lograr con control y obligación. Entonces Jesús propone otra cosa. ¿Qué propone? Jesús propone, no es con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu. Si nosotros queremos tener libertad, tiene que haber una transformación interior. Tenemos que recibir el espíritu. ¿El espíritu de quién? El espíritu de Cristo. Y entonces el espíritu de Cristo se recibe siempre que haya libertad. Donde hay obligación y donde hay control, no hay libertad y por lo tanto el espíritu de Dios no está ahí. Donde ustedes vean una iglesia libertina que le da lo mismo estar en pecado, en cualquier cosa, allí no está el Espíritu de Cristo. Y donde ustedes vean una iglesia conservadora, donde están queriendo todos controlar la vida de otro y están queriendo obligar al otro que haga lo que un grupo quiere, allí no está el Espíritu de Dios. Porque donde está el Espíritu de Cristo hay libertad. Y eso lo dice Pablo, lo dice el Nuevo Testamento. Yo no tengo tiempo para citar todos los versículos, pero ustedes lo saben al Nuevo Testamento y pueden leerlo en sus casas. Donde ustedes vean obligación en una iglesia cristiana, allí no está el Espíritu de Dios. Allí no está el reino de Dios. Porque si tu justicia no fuere mayor que la de los fariseos, nunca entrarás en el reino de los cielos. Y la justicia que viene por la obligación y el control, eso no es justicia, eso es basura. Y acá hay un principio de la vida, que es un principio del reino. Para que alguien diga un sí de corazón, tiene que haber sentido la libertad de decir no. ¿Estamos de acuerdo con esto? Para que alguien diga un sí de corazón, tiene que haber sentido la libertad de poder decir no. De lo contrario, si dijo sí, porque no tenía la libertad de decir no, ese sí nunca va a ser verdadero. Nunca va a ser un sí comprometido. Siempre va a ser un sí a medias. Y es por eso que tenemos que entenderlo esto. Si tú quieres que alguien te diga sí, tienes que darle la libertad que te diga que no. ¿Te enamoraste de una chica? Dale la libertad que te diga que no y que ella no se enamore de ti. Y si ella siente que tiene esa libertad de decirte que no, lo más probable es que te diga sí. Y ese sí que sea verdadero. Y quizás te diga no también. Y bueno, está todo bien. Pero no te vas a suicidar porque te dijo que no. O te vas a enojar con ella porque te dijo que no. No, ella es libre.
Tú y yo somos libres. Es en la libertad que se manifiesta el reino de Dios. Es en la libertad que hay eternidad, o sea que las decisiones permanecen. Pero donde hay control y obligación, las decisiones son endebles porque dependen de la autoridad. Y cuando dependen de la autoridad, depende del que está en turno. Y es por eso que los chicos que han sido controlados, por mucho tiempo, los dejamos un poco, le damos un poco de libertad y no saben manejar la libertad porque dependen siempre de la autoridad. Y se nos van para un lado y entonces a veces, y pues yo no soy un especialista en educación, pero hay algunos principios que estoy aprendiendo. Si tu hijo quiere ir sin campera, sin chaqueta, el día que hace frío, déjalo que se vaya sin chaqueta el día que haga frío. Déjalo. Y que se resfríe. Ah, pero después tengo que estar. Sí, bueno, nos tendremos que esforzar un poquito más. Pero que se resfríe, que aprenda por las consecuencias de sus decisiones. Pero si yo hoy le estoy manejando la chaqueta cuando hace frío, después no va a tener la capacidad para decidir que no tiene que acostarse con la novia. Entonces más vale que se equivoquen las cosas pequeñas para que no se equivoquen las cosas grandes, porque si no, vas a tener que permitir que se equivoquen las cosas grandes y cuando se equivoquen las cosas grandes le van a quedar heridas para toda la vida. Y eso es lo que muchas veces los padres no entendemos. Queremos regir toda la vida de todos, no entendemos los líderes religiosos. Queremos regir la vida de todos en la iglesia. Le tenemos que decir a todos cómo hay que vestirse para venir a la iglesia, cómo tienen que comer, cómo tienen que cantar, cómo tienen que orar, si tienen que levantar las manos o no tienen que levantar las manos cuando cantan. Todo eso es control y obligación. Eso no sirve para nada, porque si tu justicia no fuere como la más grande que la de los escribas y fariseos, no sirve para el reino de Dios. Jesús nunca obligó a alguien a seguirlo. Y fíjense lo que dice esta cita también. Si bien Jesús no puede admitir un rival en el alma ni aceptar un servicio parcial, Él desea solamente un servicio voluntario. La entrega voluntaria del corazón bajo la compulsión ¿de qué? Bajo la compulsión del amor. Si bien Jesús no acepta que tú tengas otro Dios que no sea Él, Él lo va a conseguir, pero no lo va a conseguir por la fuerza, lo va a conseguir solamente por medio de ¿qué? Por medio del amor. Porque ese es el método de Cristo, ese es el método del cielo, ese es el método del reino. Él desea solamente un servicio ¿cómo? Voluntario. Lo que no es voluntario en el reino de Dios no sirve de nada. Lo que es voluntario en el reino de Dios no sirve de nada. Y por eso cuando ustedes ven una iglesia, vieron a veces en las iglesias que están enfermas, uno llega a una iglesia enferma y una de las cosas es que dice, no, pastor, siempre estamos los mismos porque nadie quiere aceptar cargos. ¿Por qué nadie quiere aceptar cargos? Porque todos se sienten obligados a estar en algo que no les gusta. Porque no hay espíritu, hay solamente control y obligación. En cambio, en las iglesias, donde está el Espíritu, es un privilegio tener un cargo y no quiere decir que el que rechaza un cargo es porque no tiene el Espíritu, sino que el que rechaza un cargo está bien, habrá otro. No dependemos de ningún ser humano, dependemos del Espíritu que se está moviendo en un grupo de creyentes que son voluntarios en lo que han decidido hacer y eso hace que la iglesia crezca. Una vez estaba en una iglesia. Quiero decirles que la primera iglesia que fui pastor, aunque ustedes no lo crean, fui pastor de una iglesia americana, pastor asociado. Y tenía un grupo hispano, por supuesto, me habían asignado el grupo hispano de la iglesia, que era un grupo de profesionales. Pero el pastor americano me dio una tarea, yo era jovencito, en esa época estaba soltero todavía, me dio una época un poco incómoda. Porque él sentía que en el verano las mujeres del grupo hispano parece que tenían mucho calor. Y entonces iban vestidas de una manera que a los americanos les chocaba.
Y realmente parece que tenían calor, ¿no? Entonces me dijo el pastor americano Joel, vas a tener que reunir a las mujeres del grupo hispano, y eran todas casadas. Vas a tener que reunirlas para decirles qué es lo que, o sea, que así no pueden venir a la iglesia. O sea, es muy diferente cómo nos vestimos nosotros los americanos, cómo se visten estas hispanas. Bueno, entonces reuní al grupo de esposas jóvenes de la iglesia, porque no había esposas demasiado maduras. Y bueno, les dije, miren, yo quiero decirles, no sabía bien cómo abordar el tema. Entonces les digo, parece que el pastor americano piensa que ustedes tienen mucho calor y, o sea, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿A quién quieren atraer con esto? O sea, ¿por qué se visten así? Entonces ella me dijo, no, Joel, nosotros no queremos atraer a nadie. Es más, a nuestros esposos también les gusta que nos vistamos así. No, y entonces una más sincera dice, Joel, no, acá lo que estamos es compitiendo la una con la otra. Dice, si alguien viene con una faldita más corta y eso llama la atención, entonces yo digo, yo no voy a hacer menos, así que el próximo sábado me vengo con la falda más corta. Y así, claro, como no dejaban pantalones, era falda. Y falda estaba bien. Y perdonen que esté tocando este tema con las mujeres, porque eso se aplica a los varones también en otras áreas. Pero ¿saben qué? Yo no pude decirle a esas, desde el sábado que viene vamos a estar midiendo con 1 centímetro. No. Porque eso también, a los que miden con el centímetro entran en pecado por eso, ¿no? Que están esos conservadores que les encanta medir con el centímetro. Ojo, alguien puede estar riéndose, pero saben que eso pasaba antes. Y que estaban midiendo con el centímetro y todos querían medir, los conservadores que estaban escandalizados porque venían las mujeres así, pero todos midiendo con el centímetro. ¿Qué pasó? Comenzamos a predicar a Jesús en esa iglesia. Claro, no fue a la semana que predicamos a Jesús. Pero en la medida que se fueron entregando a Jesús, ya dejaron esas competencias estúpidas que había entre mujeres para ver quién llamaba más la atención. Comenzaron a venir con pantalones a la iglesia, con pantalones decentes, porque no quiero decirles que no hay nada de malo venir con pantalones a una iglesia. Bueno, yo no soy nadie para decir esto, pero ¿cuál es el problema de venir con pantalones a una iglesia? El problema es si violamos un principio. Pero en la Biblia no dice que tenemos que venir con falda o pantalón, o si venimos con un moño rojo o con un moño blanco. Porque Dios quiere que pensemos. Y Dios quiere que seamos inteligentes en la religión. Bueno, la cuestión es que cuando hubo libertad en Cristo en esa iglesia, nadie más ya se escandalizó de los vestidos ni nada, porque todos estábamos tratando de reflejar a Cristo en nuestras vidas. Con pantalón, con falda, con moño blanco, con moño azul, es para Cristo. Y por eso yo lo llamo esto el principio de la espada, porque hay muchas personas que quieren regir todo en la iglesia, y yo sé que hay personas que se escandalizan en Forest City porque en Forest City no controlamos cómo viene la gente vestida. Y quiero decirles que yo creo que estamos de acuerdo, no es que estamos de acuerdo, sino que ya lo sabemos con el grupo pastoral, que acá no se va a controlar a la gente, mientras estemos nosotros por lo menos. ¿Por qué? Porque queremos que esta iglesia sea una iglesia del reino de Dios. No una iglesia con la justicia de los escribas y fariseos. Entonces tú puedes venir como quieras, hermano, acá. Y es más, si quiere venir una mujer y perdonen lo que voy a decir, voy a hacer exagerar el ejemplo, no estoy diciendo esto, pero quiere venir con malla, venga con malla a la iglesia. O sea, venga con traje de baño a la iglesia. Pero eso sí te aseguro, que si levantamos a Cristo, cada vez que vengas con traje de baño a la iglesia, te vas a sentir incómoda. Y va a llegar un día que Cristo te va a transformar el corazón o te vas a tener que ir. Pero nadie te va a echar. Te vas a ir incómoda o incómodo, porque ahora perdonen que salió el tema de las mujeres. Te vas a ir incómoda o incómodo porque Cristo incomoda a todo el mundo, incomoda incluso a los pastores. Porque Cristo no nos obliga, no nos controla, Cristo nos transforma.
¿Y cuál es el principio de la espada? El principio de la espada es, yo ya lo conté esto muchas veces, yo siempre me sorprendí por qué Pedro andaba con una espada después de caminar 3 años con Cristo. ¿Por qué? ¿Será que Cristo aprobaba la espada de Pedro? Y yo creo que Cristo no aprobaba la espada de Pedro. Es más, cuando Pedro trató de sacarle la cabeza al fiero y que le cortó la oreja, Jesús le dijo, guarda esa espada, no estoy de acuerdo con la espada. Si yo quisiera, me mandaría Dios un ejército de ángeles, pero yo no venzo las cosas por la fuerza, dice Jesús. Es más, cuando venía alguien, si yo hubiera sido Jesús, yo está bien, le hubiera dicho a Pedro, no mates con la espada, pero le hubiera dejado la oreja sangrando a este que me vino a llevar a la crucifixión. Pero no, Jesús, ¿con qué vence Jesús a los enemigos? ¿Con la revelación de qué? De su amor. Y entonces Jesús tomó esa oreja sangrante y se la puso nuevamente porque Jesús nos enseñó a amar hasta a los enemigos. El discipulado verdadero no se prueba por el amor a tu amigo, no se prueba por el amor a tu hermano, sino que se prueba por el amor a tu enemigo. Allí se ve si tienes el amor del Espíritu o tienes un amor inventado por ti mismo. Es muy fácil amar a los tuyos. El problema es amar a aquella persona que no piensa como tú. El problema es amar a aquella persona que hace las cosas diferente a ti. Bueno, allí viene el Espíritu y allí se prueba tu discipulado. Pedro andaba con una espada. Yo nunca escuché a Jesús predicando en contra de la espada. ¿Lo escucharon ustedes a Jesús? ¿Leyeron alguna vez en el Evangelio que Jesús predicó en contra de la espada? ¿De qué predicaba Jesús? Del amor de su Padre. Y quería llevarlos a los discípulos a que vean a su Padre como realmente Él es. Y cuando los discípulos descubrieron que su Padre era amor, ¿que lo descubrieron en dónde? Lo descubrieron en la cruz. Cuando Jesús dijo consumado es, se dieron cuenta que el consumado es quería decir, Señor, Padre mío, he revelado tu amor hasta el final. He revelado que tú amas hasta la muerte. Y que tu amor no cambia por nada, ni por las cosas malas que nos hagan. Ese es el amor de Dios. Y por eso Jesús no estaba interesado en la espada de Pedro. ¿En qué estaba interesado? En Pedro. Yo veo muchas veces que estos conservadores están más interesados en el arete que lleva la chica que en la misma chica. O sea, están dispuestos a destruir a una chica por el arete. ¿Qué? Estamos dispuestos a destruir a alguien con tal de que haga algo que yo quiero que haga. Si tu justicia no fuera mayor que la de escribas y fariseos, no sirve para el reino. No entrarás al reino. ¿Qué papel juegan el miedo, la obligación y el control en el discipulado cristiano? ¿Qué papel juega el miedo, la obligación y el control en el discipulado cristiano? ¿Qué papel? Ninguno. ¿Y por qué puse el miedo? Porque el miedo siempre va acompañado de la obligación y el control. Cuando yo quiero lograr que alguien haga algo, entonces le pongo miedo. Y con eso lo manipulo para que haga lo que yo quiera. Y por eso yo lo definí así. El miedo es la herramienta que usamos para manipular a alguien con el fin de que se sienta obligado a hacer lo que nosotros queremos que haga. El miedo no es de Dios. Es más, la Biblia dice que el miedo fue el resultado del pecado. El miedo es el peor sentimiento, es la peor experiencia que nos lleva a un deterioro psicológico. Y por eso cuando ustedes van al psicólogo, el psicólogo lo que tiene que descubrir con ustedes y conmigo es cuáles son nuestros miedos. Y cuando descubrimos nuestros miedos y atacamos nuestros miedos y superamos a nuestros miedos, entonces superamos nuestros problemas psicológicos. Y por eso tenemos que entender que el miedo nunca es un buen consejero. Las personas pueden buscar a Dios por miedo. Sin embargo, el miedo nunca hará que una persona se entregue a Dios a menos que se encuentre con su amor. Sí, una persona puede entregarse a Dios por miedo. Yo le puedo predicar de que si no se entrega, Cristo viene y lo destruye. Y se va a entregar por miedo. Pero no se va a entregar, va a venir a la iglesia por miedo. Pero si esa persona sigue permaneciendo en miedo dentro de la iglesia, nunca va a llegar a tener la justicia, que es la justicia del reino de Dios. Porque la justicia del reino de Dios se la adquiere por una revelación ¿de qué?
de su amor. Y te hago unas preguntas para contestar, para que evaluemos. ¿Por qué queremos salvarnos? Pregunto, ¿por qué queremos salvarnos? ¿Para no perdernos? Y si queremos salvarnos para no perdernos, estamos perdidos. ¿Por qué queremos salvarnos? ¿Para tener vida eterna? Si queremos salvarnos para tener vida eterna, si tu justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás nunca al reino. No, tú no. ¿Para qué? ¿Para qué queremos salvarnos? ¿Cuál sería la motivación correcta para salvarnos? Es amor a Jesús. Para eso quiero salvarme, por el amor a Jesús. Y si no es eso, entonces lo que yo quiero hacer es algo que viene por el control y la obligación. Por la obligación de salvarme, para no ser destruido, yo busco a Dios. Pero no sirve de nada eso, porque eso es justicia humana, eso justicia son trapos de inmundicia. No, si yo no me salvo porque quiero estar con alguien que me ama, no sirve para nada. Las personas que vienen a la iglesia para salvarse, como les es una carga, les molesta pensar que Dios va a salvar a otros. Y más si va a salvar a gente sin que hagan nada. Y entonces por eso ahora vieron que hay toda una discusión con el universalismo y todo lo demás. Y hay gente que se enfurece porque hay gente que dice que Dios va a salvar a todos. ¿Cuál es el problema si a Dios se le ocurre salvar a todos? Déjalo que Dios haga lo que quiera. ¿Dónde estás vos? ¿Por qué te quieres salvar tú? Entonces, no, pero es que Dios, miren, si no son todos unos libertinos, Dios los va a salvar igual. Pero si tú eres feliz con Dios, si tú eres feliz, vas a ver que los libertinos no están disfrutando de la vida. Pero como tú no eres feliz con Dios, porque tú no estás lleno del Espíritu, simplemente tienes una motivación que viene del control y de la obligación. Entonces, como te estás esforzando, no puede ser que Dios salve a alguien que no se esfuerce, porque tú te estás esforzando. Y para ti es una carga esforzarte. Para ti es una carga no adulterar. Para ti es una carga dejar de comer ciertas cosas. Para ti es una carga no ver pornografía. Porque yo quisiera ver, pero no la veo para salvarme. Y con esto alguien puede decir que estás, Joel, predicando de que entonces salgan todos a ver pornografía. No. Ve a ver, métete en la pornografía. Y yo sé que debe haber muchos, porque el 60% dicen de los pastores, el 60% de los pastores están envueltos en pornografía. A nivel cristiano. Porque si alguien dice, los adventistas, también adventistas somos cristianos, también estamos metidos en eso. El 60% está metido en pornografía. Y yo sé, no voy a hacer levantar la mano porque acá debe haber un 60% que está también metido en pornografía, pero si habría alguien vulnerable y que estuviera dispuesto a levantar la mano de que está metido en pornografía y lo hacemos pasar acá y le preguntaríamos, ¿eres feliz? ¿Y qué va a decir? No. Es más, no sé cómo parar esto. Comencé con placer. Pero ahora no sé, soy un esclavo, estoy en el cautiverio del libertinaje, porque el libertinaje lleva al cautiverio. El libertinaje lleva al cautiverio, no lo entendemos, porque los que estamos tratando de estar en la iglesia para salvarnos, pensamos que el libertinaje es la vida que realmente vale la pena, pero no la hacemos porque queremos salvarnos. No, ¿sabes qué es lo que vale la pena? No es salvarse, lo que vale la pena es Jesús. Eso es lo que vale la pena. Lo que vale la pena es vivir para alguien que te ha dado todo para que tú puedas tener todo. ¿Por qué nos portamos bien? ¿Por qué nos portamos bien? ¿Por miedo a portarnos mal? ¿Por qué no pasamos el semáforo en rojo? Estoy teniendo un problema con mi familia porque para el seguro tenemos que meter un aparatito en el auto y ellos no están muy seguros de que hay que meterlo. Porque si no está el aparatito podemos violar, ¿no? Tendríamos que manejar siempre respetando las normas de tránsito, esté el aparatito o no esté el aparatito. Pero nosotros necesitamos ser controlados cuando no estamos regidos por el Espíritu. El que está en el Espíritu entiende la vida y entiende que en el pecado no hay felicidad.
Entiende que en el desorden no hay felicidad. ¿Por qué damos el diezmo? ¿Cuál es la razón? ¿Porque tengo miedo que Dios no me bendiga? ¿O por qué damos el diezmo? ¿Porque me obligan? ¿O me manipulan? No, yo tengo que dar el diezmo porque creo en la misión que el diezmo se usa. Y porque quiero que esa misión se expanda. Pero no podemos obligar nosotros como iglesia a que ustedes diezmen o ofrenden. Como iglesia de Forest City, tendríamos que generar confianza en ustedes de que manejamos tan bien las cosas de que ustedes quieran ofrendar. Pero cuando yo quiero usar a Dios para que ustedes ofrenden y después quiero al mismo tiempo hacer cosas turbias por debajo de la mesa con la plata que ustedes ofrendan, entonces allí hay un problema. Arreglémonos corporativamente y la gente va a tener confianza en dar. Ahora, si acá en Forest City queremos hacer cosas por abajo de la mesa, queremos hacer cosas... Bueno, si la gente tiene desconfianza, entonces tengo que decir, hermano, si tú no ofrendas, entonces Dios no te va a bendecir. Y entonces empezamos a meter miedo para que la gente haga lo que nosotros queremos. No, no es así. Si tu justicia no fuere más alta que la de los escribas y fariseos, nunca verás el reino. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Donde hay amor, dice la Biblia, 1 Juan 4:18, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Cuando yo utilizo el miedo, lo utilizo porque no está el espíritu, porque el espíritu es un espíritu de amor. Y por eso, hermanos, ¿qué deberíamos predicar? Si queremos hacer discípulos, ¿qué le tendríamos que enseñar a los discípulos? Nosotros teníamos que enseñarle a Jesús. Y perdonen, hoy me fui un poquito de tema. Ahora que el sermón no tiene la escuela sabática al final, me estoy extendiendo y eso necesito ser controlado, necesito el espíritu. Pero voy a leer lo que dijo Jesús. En Juan 17:1-6, no está en la pantalla. Dice así. Después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Y ahora fíjense lo que dice Jesús. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. ¿Qué hizo Jesús? Él le dio a conocer a su Padre a los discípulos. ¿Y qué era lo que le mostraba a los discípulos de su Padre? El amor. Porque Él, la única manera, el único método que utilizaba para vencer el problema del pecado era la revelación de su amor. ¿Qué predican los que colaboran con Satanás? Pretextándoselo por la justicia. Los hombres que están confederados con los ángeles malos acarrean sufrimientos a sus prójimos a fin de convertirlos a sus ideas religiosas. Pero Cristo está siempre manifestando misericordia, siempre procura conquistarlos por la revelación de su amor. ¿Cómo vive un discípulo de Cristo? Jesús no quiere ni que tú seas libertino, porque no vas a encontrar felicidad, ni que seas conservador o legalista, pero quiere que seas fiel. ¿Y sabes cómo vive una persona fiel? Dice
Pablo lo define en 1 Corintios 10:31, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo, ¿para qué? Todo para la gloria de Dios. ¿Qué es todo? Todo. Así como Jesús siempre utiliza la revelación de su amor, Él nos invita a que hagamos todo, y todo es todo, para la gloria de Él. Todo, todo, hasta las cosas más pequeñas. Todo para la gloria de Él. Y Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Juan capítulo 1 dice, Jesús es la luz, pero ahora que Jesús es la luz y nosotros recibimos la luz en nuestra vida, Él nos hace luz a nosotros, nos hace colaboradores con Él. Y quiero terminar, sigan tocando ustedes, pero quiero terminar con un último pensamiento. ¿Qué clase de iglesia es la Odisea? La iglesia final, no la iglesia final, la iglesia actual. Fíjense cómo lo describe Apocalipsis 3:14 al 16. Escribe también al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de todo lo que Dios creó. Yo sé que todo lo que haces, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿En qué espectro del péndulo está la iglesia de la Odisea? ¿Dónde está la Odisea? ¿Es libertina, fiel o legalista? A ver. ¿Es libertina, fiel o legalista? Yo les voy a decir, de acuerdo a lo que entendí por este pasaje, es que tibia, la Odisea es tibia. ¿Y qué es ser tibio? ¿Es ser qué? Es ser legalista. Eso es ser tibio. Libertina es fría. Nosotros pensamos que ser tibio, Dios le da un consejo. ¿Qué le pide Dios a la Odisea? Que sea ¿cómo? Que sea caliente. Y caliente no es lo contrario a libertino. Caliente es el centro, es la fidelidad. Es tibio lo contrario a libertino. ¿Y por qué la iglesia de la Odisea es tibia? ¿Sabes por qué? Porque ha utilizado la obligación y el control por años para llegar a los resultados. Y cuando usamos la obligación y el control para llegar a los resultados, nos transformamos en una iglesia tibia. Y Jesús dice, y ahí viene, esto no le va a gustar a muchos, perdonen, voy a terminar con la conclusión, quizás que me van a apedrear después, pero ¿qué dice? ¿Qué es preferible para Jesús? ¿Que seamos libertinos o legalistas? A ver, de acuerdo al versículo, ¿qué dice el versículo? Ojalá fuera frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es preferible para Jesús? ¿Que seamos libertinos o que seamos legalistas? ¿Que seamos libertinos o conservadores? Libertinos. ¿Por qué prefiere Jesús que seamos libertinos? Porque ¿sabes qué? Cuando tú eres libertino, vas a cosechar los resultados de tu libertinaje enseguida. Y esos resultados que coseches te van a llevar a Cristo. En cambio, cuando eres conservador, cuando eres tibio, cuando eres legalista, cuando has vivido obligado, cuando has vivido regido por el control, entonces tienes lo suficientemente de frío como para estar bien con lo frío y tienes lo suficientemente de caliente para estar bien con lo caliente y te crees que eres el mejor del mundo. Y por eso Jesús dice, prefiero que seas frío, prefiero que seas libertino, antes que seas un conservador tibio, antes que seas un legalista regido por la obligación y el control. Yo no quiero a nadie, dice Jesús, obligado. Yo quiero a alguien que haya decidido voluntariamente amarme, porque yo lo amé primero. Conclusión. Si tú no quieres ser caliente y no quieres recibir el Espíritu, voy a aconsejarte lo que Jesús nos aconseja. Vete. Vete. ¿Qué haces acá? Si tú no quieres ser caliente, vete. Pero no te quedes aquí obligado. Y si te vas porque no te quieres entregar, creo que tienes más esperanza que aquel que se queda sin entregarse. Y por eso, Forest City, yo les hago un llamado, que me lo hago a mí mismo. Jesús no lo está haciendo. Jesús nos está dando la oportunidad de ser la luz del mundo. Para eso vamos a tener que recibir el Espíritu, si es que queremos entregarnos a Él.
Y entonces cuando eso suceda, entonces vamos a ser discípulos libres y fieles. Que para Él sea toda la gloria. Amén.